Hay una pregunta que la mayoría nunca se hace. ¿Por qué algunas personas cambian y otras no? No hablo de inteligencia. No hablo de recursos. No hablo de circunstancias. Hablo de dos personas con el mismo objetivo, el mismo conocimiento, las mismas herramientas. Una cambia, la otra no. ¿Qué tiene una que no tiene la otra? La respuesta más común es motivación. Le falta motivación. Pero eso no es una respuesta. Es una descripción del problema disfrazada de explicación. Decir que alguien no cambia porque le falta motivación es como decir que alguien está enfermo porque le falta salud. No explica nada. La segunda respuesta más común es disciplina. Las personas exitosas son más disciplinadas. Tampoco. Los estudios sobre autorregulación muestran que las personas con más autocontrol no se esfuerzan más. Simplemente se exponen menos a situaciones que requieren esfuerzo. No es fuerza de voluntad, es diseño. Pero incluso eso es solo la mitad de la historia, porque aquí es donde aparece la verdadera separación. No es lo que las personas hacen cuando están motivadas. Cualquiera actúa cuando tiene ganas. La separación ocurre en un momento muy específico. El momento en que aparece la resistencia. Ese instante en que el cuerpo dice no. La mente dice después. El sistema nervioso dice, esto es incómodo, detente. Ese momento es el examen real. Y la habilidad que determina si alguien pasa ese examen o no tiene un nombre muy simple: tolerancia a la incomodidad transitoria. Transitoria es la palabra clave. No hablo de dolor crónico. No hablo de sufrimiento sostenido. Hablo de los primeros minutos de resistencia antes de empezar algo difícil. El momento antes de abrir el documento en blanco. El momento antes de hacer la llamada incómoda. El momento antes de ir al gimnasio cuando no tienes ganas. Ese intervalo dura entre 2 y 10 minutos en la mayoría de los casos. Después de ese umbral, la resistencia baja. El sistema nervioso se adapta. El estado cambia. Pero la mayoría nunca llega a ese punto. Para cuando podrían cruzar el umbral, ya se dieron. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que si tuvieran más motivación, cruzarían ese umbral más fácil. Pero el problema no es la motivación. El problema es que nunca entrenaron la capacidad de cruzarlo. Piensa en esto como una habilidad técnica. Un músico principiante no puede tocar una pieza difícil la primera vez. No porque le falte talento, sino porque sus dedos todavía no tienen la memoria muscular para ejecutarla. La tolerancia a la incomodidad funciona igual. No es un rasgo de personalidad que tienes o no tienes. Es una capacidad que se desarrolla con práctica deliberada. Y como toda habilidad técnica, se puede entrenar de forma sistemática. Ahora viene la parte importante. ¿Cómo se entrena deliberadamente? 3 principios. Primero, exposición gradual con conciencia. No se trata de buscar el máximo dolor posible. Se trata de exponerte regularmente a incomodidad pequeña y manejable mientras permaneces consciente de lo que sientes. Agua fría 30 segundos. Silencio cuando quieres distraerte. Empezar la tarea difícil durante 5 minutos aunque no quieras. No para hacerte más duro, para que tu sistema nervioso aprenda que la incomodidad no es una señal de peligro, es solo una señal de cambio. Segundo, separar la señal de la orden. La mayoría trata la incomodidad como una instrucción. Siente resistencia y obedece. Para. El entrenamiento consiste en aprender a observar la señal sin ejecutar la orden automáticamente. Siento resistencia. Eso es información. No es una instrucción. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta es exactamente donde vive la capacidad de cambiar. Tercero, registrar el cruce del umbral. Cada vez que actúas a pesar de la resistencia, tu cerebro actualiza su modelo del mundo. Aprende que puede. Pero ese aprendizaje necesita refuerzo consciente. Después de cruzar el umbral, nótalo. No como celebración exagerada, como registro neutral. Lo sentí. Actué igual. Crucé. Con el tiempo, el cerebro empieza a anticipar que puede cruzar, y la resistencia pierde fuerza. Vamos a resumir. La separación entre personas que cambian y personas que no está en la motivación ni en la disciplina.
está en la tolerancia a la incomodidad transitoria. Esa incomodidad dura minutos, no horas, no días, minutos. Pero sin entrenamiento deliberado, esos minutos ganan siempre. Con entrenamiento se convierten en el punto de entrada al cambio real. 3 principios para entrenarla. Exposición gradual con conciencia. Separar la señal de la orden y registrar cada cruce del umbral. No necesitas más motivación, necesitas más repeticiones en ese momento específico. Pero aquí aparece algo que casi nadie considera. Hay personas que desarrollan alta tolerancia a la incomodidad y aún así no cambian, porque el problema no era la incomodidad. Era algo anterior, algo que opera antes de que siquiera llegues al umbral. De eso vamos a hablar en el próximo video.